Hola, en este vídeo os voy a explicar qué es el resumen de la programación, qué partes tiene, por qué es importante para vosotros y por qué tendríais que tenerlo en cuenta a lo largo de todo el cuatrimestre. Bueno, vamos a empezar porque comprobéis que efectivamente os habéis inscrito en el curso y en el módulo correspondiente en el aula virtual. Estamos en el segundo cuatrimestre, esto es el nivel 2.1, es decir, tercero del aula de Sa Pobla, y la materia es lengua castellana y literatura. Castellana, no catalana, castellana y literatura. Lo que tenéis delante es un resumen de la programación. Un resumen de la programación es mi contrato con vosotros. El resumen de la programación lo que indica es de qué os voy a evaluar, cómo os voy a evaluar, cuándo os voy a evaluar y cómo os voy a evaluar a lo largo de este cuatrimestre. De manera que si yo no os evalúo según lo que tenéis aquí escrito, podéis ponerme una reclamación y la ganaréis, porque yo me estoy saltando ese contrato que yo estoy firmando con vosotros, estoy saltándome mi compromiso con vosotros. Como os he dicho, la materia es lengua castellana y literatura, por tanto, si veis y repasáis los contenidos de las 3 unidades en las que está dividido el cuatrimestre, vais a ver que hay contenidos de lengua, básicamente tipos de texto, después sintaxis y ortografía, y después también hay contenidos de literatura, y en este caso vamos a empezar por la literatura medieval y vamos a acabar en la literatura del siglo XVIII. En la unidad 1 vamos a hablar básicamente de los textos argumentativos. En el apartado de lengua vamos a hablar de las categorías gramaticales que ya visteis en primero y segundo, que es un sustantivo, un adjetivo, un verbo. Vamos a hacer un repaso muy rápido, lo vais a hacer sobre todo vosotros a través de actividades, y también de los grupos de palabras o sintagmas que también visteis en segundo. De la oración simple vamos a hablar básicamente del sujeto y del predicado, de los constituyentes inmediatos de la oración, del sujeto y del predicado. Respecto a la historia de la literatura, que es lo que vamos a ver, como os he dicho, en este cuatrimestre, empezaremos por una cronología para situar cada movimiento literario en su época, y después hablaremos de la literatura medieval y del prerrenacimiento, es decir, de la literatura de los siglos XII, XIII, XIV, que sería Edad Media, y del siglo XV, que ya sería prerrenacimiento. En el caso de la ortografía vamos a hacer un repaso a una cuestión que ya visteis también en cursos anteriores, que es la de cuando ponemos tilde, reglas generales, y también cuando ponemos la tilde diacrítica. En la unidad 2 vamos a continuar con el texto, con la argumentación, pero ya en lugar de ver la argumentación en general, vamos a bajar a lo concreto y vamos a bajar a textos en los que se utiliza, a textos reales en los que se utiliza la argumentación. Por ejemplo, la carta de reclamación. Entonces hablaremos de la carta de reclamación. También hablaremos del ensayo y hablaremos de otros textos argumentativos, pero vosotros vais a tener que escribir, por ejemplo, una carta de reclamación. Respecto a la sintaxis, ya nos meteremos en el predicado de la oración simple, es decir, vamos a ver los complementos del verbo, directo, indirecto, circunstancial, etc. En la literatura, vamos a ver la literatura del siglo XVI, que es la literatura del Renacimiento. En ortografía hablaremos de la acentuación, de la tilde en diptongos, triptongos e hiatos, y con eso ya dejaremos liquidado la unidad 2. Tema 3. ¿Qué es lo que vamos a ver en la unidad 3? Pues terminaremos con el texto argumentativo y lo contrapondremos, es decir, lo compararemos con el texto expositivo que visteis en primero y del que haremos un breve repaso. Hablaremos de la instancia y veremos cómo es un texto que tiene características de la exposición y de la argumentación. Acabaremos con la oración simple, hablaremos de los complementos que están fuera del sujeto y del predicado, y también veremos una clasificación de la oración simple. Y de literatura hablaremos de la literatura del siglo XVII, que es el barroco, y del siglo XVIII, que es el neoclasicismo. En ortografía aprovecharemos lo que sabemos de las tildes, diptongos, triptongos, etc., para ver cómo separamos correctamente palabras cuando llegamos al final de la línea. Todo esto lo vamos a ver en cuánto tiempo o en qué momentos concretos. Bueno, en la primera unidad del 17 de febrero al 24 de marzo, que será cuando hagamos el examen del primer tema. La segunda unidad del 28 de marzo al 5 de mayo, que será cuando hagamos el segundo tema. La tercera unidad del 9 de mayo al 13 de junio, examen del tercer tema. La lectura, si
vais a hacer examen de toda la lectura, será el 2 de junio, luego hablaremos de la lectura. La convocatoria especial, si no habéis hecho alguno de los exámenes en la fecha que correspondía, será o el 15 o el 16 de junio, nos lo dirán desde dirección, mientras que el examen final, si no habéis ido aprobando por exámenes o no os habéis ido presentando, el examen final será o el 20 o el 21 de junio, también nos lo dirán desde dirección. Las clases, tenéis 3 horas semanales, voy a intentar que cada semana dediquemos algún rato a hacer práctica, bien sea un comentario de texto, bien sea unos ejercicios, una ficha, alguna actividad, pero básicamente va a ser teoría porque tenéis que pensar que vosotros en apenas 3 meses o en 3 meses y muy poquito hacéis lo mismo que se hace en un instituto en 9 meses. Entonces es verdad que hay mucho temario, no soy yo quien decide el temario, esto es el currículum oficial y tenéis que poneros porque es verdad que el temario es denso, entonces habrá bastante teoría. Es verdad que estáis en enseñanza presencial, por tanto el aula virtual no es absolutamente obligatoria, pero sí que es muy recomendable y sobre todo es necesaria para la entrega de actividades. Ahora hablaremos de itinerarios. Si decidís seguir el itinerario A, va a ser obligatorio que utilicéis el aula virtual, no os va a quedar más remedio. Los contenidos de cada unidad los tenéis en el aula virtual en forma de libro digital y también los tendréis impresos en forma de dossier, los reparto en clase, si no venís a clase los tenéis que ir a buscar al archivador gris que se encuentra justo antes de entrar al despacho de dirección y a la sala de profesores. Tenéis también un libro de lectura que es Sidi, de Arturo Pérez Reverte, es una novela histórica y si no la queréis comprar o no la queréis ir a buscar en la biblioteca, la tenéis subida en forma de PDF en el apartado de la lectura. Estáis en una asignatura en la que lo que yo quiero es que leáis y escribáis y que leáis y escribáis bien. Por tanto, es una asignatura de leer y escribir con corrección. Voy a mirar la presentación en lo que me entreguéis, la ortografía, cuidado con las faltas. Al principio voy a ser un poco más benévola, pero después voy a ser más estricta, porque yo lo que quiero es que mejoréis a lo largo del cuatrimestre. Y os puedo quitar hasta 1,5 puntos por faltas en cualquier actividad que entreguéis, por tanto, cuidado con ello. También a la hora de presentar, lo vais a presentar prácticamente todo a través del aula virtual, pero si tenéis que hacer un examen, pues que tenga márgenes, que los párrafos estén correctamente separados, que la letra sea legible y adecuada, etcétera. Lo normal y lógico a estas alturas de vuestra vida académica. ¿Qué instrumentos de evaluación puedo utilizar? Puedo utilizar quiere decir que no los tenéis que hacer todos si no queréis. Podéis hacer actividades. Si elegís hacer actividades tenéis que utilizar el aula virtual, es obligatorio, no voy a coger nada a mano excepto algún caso muy especial y muy particular, pero no voy a coger nada a mano. Tenéis ordenadores, si no podéis pedirlos en préstamo, tenéis que utilizar el aula virtual para entregar las actividades. También podéis hacer exámenes parciales, uno después de cada tema. Luego hablaremos de la lectura. Si faltáis en un examen ya sabéis que podéis pedir la convocatoria especial y obviamente si os pillo copiando tenéis un 0 en el examen. Lectura. La lectura vale un 20% de la nota. Si no la hacéis tenéis el 20% menos. Si queréis hacer la lectura, mi consejo es que la hagáis a través de 4 exámenes tipo test, uno para cada una de las 4 partes del libro. Tenéis esas pruebas ya colgadas en el aula virtual. Termináis la primera parte del libro, entráis, os sale un examen tipo test, lo resolvéis. Si hacéis esos 4 exámenes tipo test y sacáis de cada uno de ellos como mínimo un 6, ya no tenéis que hacer examen de todo el libro. Si no queréis hacerlo por partes o no habéis aprobado los exámenes tipo test, podéis hacer el 2 de junio o un examen escrito o una presentación oral. Un día dedicaremos una clase a la explicación de estos apartados, pero también lo tenéis bien explicado en el apartado de la lectura que tenéis en el aula virtual. Si entráis en el aula virtual, cuando entráis en 2.1, vais a ver que en este caso aquí, me voy a poner, aquí veis que tenéis un apartado que es el apartado de lectura. Aquí tenéis bien explicado lo que yo os acabo de decir respecto a cómo se evalúa la lectura. Y es ahí también donde tenéis la lectura subida en PDF. Que no habéis hecho exámenes parciales o que no habéis aprobado la materia por exámenes parciales o por actividades, podéis hacer un examen final. El examen final es de toda la materia y entra también el libro de lectura. Hay 2 puntos para el libro de lectura.
¿De qué manera os puedo evaluar? Bueno, vosotros elegís. Mi consejo es que sigáis el itinerario A, que es el itinerario de actividades. Es decir, que las actividades evaluables que tenéis valen un 40%, los exámenes parciales solo el 40% y luego la lectura, bien en el examen de todo, bien en los exámenes tipo test, bien en la presentación oral, valdría el 20%. Mi consejo es que sigáis este itinerario. ¿Por qué? Primero, porque os quita presión en los exámenes, ya no tenéis que sacar tanta nota en los exámenes y de hecho podríais suspenderlos y aprobar la asignatura. Y también porque las actividades os ayudan a preparar los exámenes. Por ejemplo, la primera actividad que tenéis es un texto argumentativo. Si no me entregáis un texto y yo os lo corrijo y veis dónde os habéis equivocado, cuando el día del examen escribáis el texto argumentativo, que os lo voy a pedir, no vais a saber por dónde empezar. Entonces, mi consejo es que siempre hagáis las actividades. ¿Que no las queréis hacer? No pasa nada, menos trabajo para mí, mejor para mí que corrijo menos. Estas, las actividades evaluables, estas, que valen el 40%, son solamente 4 en cada tema. Y las hay de escribir, las hay tipo test, y luego siempre la última de cada tema es la resolución de un modelo de examen. Si además queréis trabajar un punto más, un poquito más, podéis hacer también las actividades de refuerzo. Esas suman un punto más a la nota final, con lo cual en teoría podríais sacar un 11. Sacáis un 8 y de las actividades de refuerzo sacáis también un 8, a la nota media que os haya salido aquí, a ese 8, yo os sumo 0,8 y os pongo un 9. Ya os digo, esto sí que es un extra. Entonces, la mayoría son tipo test, las podéis hacer si queréis, igual que las otras. ¿Que no las queréis hacer? Exámenes. Podéis hacer los 3 exámenes parciales que valen el 80% de la nota y luego el examen de lectura. Si no hacéis actividades, la lectura sí que tiene que ser con examen. ¿Qué me decís que lo que queréis es que os lo vais a jugar todo en el examen final? 100% de la nota para el examen final. Si no habéis ido aprobando por este itinerario de aquí de actividades y las habéis hecho, os podéis acoger al itinerario C1, que es el del examen final, con las actividades que vale el 20% de la nota. Ni siquiera me tenéis que decir si vais a seguir un itinerario u otro. ¿Por qué? Pues porque yo voy a ver si entregáis actividades o no. Si las entregáis, entiendo que estáis siguiendo el itinerario A1 o A2, que no, entiendo que hacéis el itinerario B o el itinerario C, y si lo hacéis todo, yo luego usaré las notas medias y os pondré siempre la nota media más favorable. Eso lo hago yo con una hoja de cálculo estupenda que tengo preparada. También siempre os puedo redondear la nota a partir del 0,5. Un 4,5 es un 5, pero un 4,4 es un 4. En algún sitio hay que poner el límite. Mirad lo que tenéis aquí en rojo, que es muy importante. Copiar, plagiar, tendría que estar, va a estar penado académicamente. Nos voy a llevar a la cárcel, nos voy a denunciar, evidentemente, pero sí que lo voy a tener en cuenta. Si me hacéis una redacción y esa redacción me la entregáis y está copiada de internet o de un libro o de un compañero o de donde sea, yo os pillo, os pongo un 0, no os suspendo, pero automáticamente os quito del itinerario de tareas, de actividades, y solamente vais a poder hacer exámenes y solamente os voy a evaluar con exámenes. No os lo aconsejo, lo de copiar. Es mejor entregar una actividad que esté peor pero que sea vuestra, a que me entreguéis una actividad muy bien hecha que sea de internet. Cuidado, por favor, con los plagios y con las copias de cualquier cosa, es plagiar. Copiar algo de internet, evidentemente podéis leer, os podéis inspirar, os podéis documentar, pero no podéis copiar. Aparatos electrónicos, móviles, ordenadores, tablets en clase, solamente se pueden utilizar si yo os autorizo. Y finalmente, canales de comunicación. Sabéis que tenéis un chat aquí en el aula virtual, aquí arriba, esta burbujita, clicáis aquí, me podéis enviar un mensaje que solo vería yo. Además, también en el aula virtual tenéis esto de aquí, que es un correo electrónico. Y todavía tenéis este teléfono, que es mi teléfono del trabajo. Podéis enviarme un WhatsApp, por favor, escrito, no notas de voz. Y yo os contestaré cuando pueda. También tengo otro correo electrónico, que es este que tenéis aquí. Además, estoy en el CEPA muchas tardes, menos el jueves estoy todas las tardes, pero mi hora de atención a alumnos concreta es esta de aquí, los miércoles de 4 a 5, aunque ya os digo, como tengo muchas horas, estoy muchas horas en el CEPA y algunas no tengo clase, si esa hora nos va bien, en algún momento podemos quedar. Bueno, como os he dicho, este es mi contrato con vosotros, repasadlo en caso de duda y también, como siempre, pues preguntadme si no entendéis algo.